La mujer samaritana era experta en sobrevivir al rechazo. Sus lágrimas ya no caían y sus sueños parecían dormidos, pero algo dentro de ella aún temblaba de esperanza. ¿Puede la rutina de alguien tan herido esconder la chispa de una historia que aún merece ser contada? Es aquí, en medio de la soledad y los silencios, donde comienza su drama. Porque detrás de cada mirada esquiva y cada paso al margen, late el misterio de un corazón que se niega a desaparecer. En la ciudad de Sicar, la vida siempre parecía despertar antes del alba. Las voces femeninas llenaban las calles estrechas, mientras el aire aún era fresco. Mujeres jóvenes y mayores se agrupaban con sus cántaros, compartiendo historias, sonrisas y secretos. Sus risas se mezclaban con el rumor suave del agua que corría cerca del pozo de Jacob. Para ellas, la rutina era también comunidad, protección y pertenencia. Pero para la mujer samaritana, la rutina era exilio. Amanecía y escuchaba el movimiento de las demás mujeres, los pasos alejándose ligeros, y en su corazón se agitaba una mezcla de deseo y resignación. Ella no era bienvenida en aquel círculo de confianza y afectos. Sabía que su presencia significaba silencio incómodo, miradas esquivas y una incomodidad invisible que se sentía como una muralla. Ella aguardaba, permitiendo que el sol se alzara y quemara, permitiendo que la ciudad se vaciara de testigos antes de salir de su casa. Cada mañana se miraba al espejo y veía, más allá de su reflejo, las historias que contaban sus ojos cansados. Historias de amor que se tornaron en decepción, sueños que se rompieron sin remedio, promesas que acabaron como sal en el viento. 5 veces soñó que su vida cambiaría, que un hombre llenaría su vacío y le devolvería digno su nombre. 5 matrimonios, 5 comienzos. Cada vez creyendo, esta vez sí, esta vez será diferente. Pero cada relación también se convirtió en otra piedra sobre sus hombros, otro susurro a sus espaldas, otra herida que nadie veía salvo Dios. ¿Cómo serían aquellas primeras mañanas junto a sus maridos? Quizá esperó palabras de ternura y encuentros llenos de esperanza. Quizá imaginó que el amor podría limpiar la mancha de su pasado o borrar los juicios antiguos. Pero cada nuevo intento terminaba igual: soledad dentro del hogar, desaprobación fuera de él, incertidumbre acerca del propio valor. En Sicar todos conocían su historia, o eso creían. Las mujeres hablaban en bajo cuando pasaba a lo lejos, los niños eran apartados a su paso, los hombres hacían comentarios pensando que ella no escuchaba. A veces se preguntaba qué sería peor: el rumor o el silencio. El primer marido la había dejado por razones que aún hoy la torturaban en la oscuridad. A veces se preguntaba si era ella la causa de todas esas separaciones, si su destino era ser rechazada una y otra vez. La vida con el segundo marido duró menos de lo esperado. Las promesas mutuas se desvanecieron como niebla, y con cada adiós aumentaba su sensación de ser irremediablemente defectuosa. Los terceros, cuarto y quinto matrimonios fueron intentos de reconstruirse, de buscar refugio y propósito. Pero cada vez la esperanza moría un poco más. La sociedad no le perdonaba los errores, ni siquiera se permitía perdonarse a sí misma. Y entonces, resignada a hallar amor o tan solo compañía, aceptó vivir con un hombre que no la tomó por esposa, sino simplemente como compañera de conveniencia, alguien para compartir techo pero no sueños. Sabía que eso solo le acarrearía más desprecio en la ciudad, pero la soledad aguda puede hacer aceptables los brazos equivocados. Piensa en el peso de esa rutina: despertar, escuchar los ecos de vida en otras casas, observar cómo las demás mujeres tejían su pertenencia mientras ella tejía su aislamiento.
Antes de que el sol estuviera en lo alto, preparaba su cántaro, envolvía su dignidad rota en un manto silencioso y caminaba sola. Paso tras paso, con la cabeza gacha, más temerosa de las palabras no dichas que de las insolaciones inevitables. Y aquí surge la pregunta que despierta nuestro interés. ¿Qué sueños y heridas llevaba esa mujer en la mirada? ¿Qué oraciones calladas pronunciaba mientras evitaba los ojos de los demás? ¿Quién escucha de verdad a quienes viven en los márgenes, con la vergüenza a la espalda y el destierro a cada paso? No era solo sed de agua lo que la llamaba al pozo cada día. Era la sed de empezar de nuevo, de sentirse valorada, aunque fuera por un instante, de creer que no estaba condenada a ser una nota al pie en la vida de otros. Esa sed quemaba más que el sol, más que la soledad, más que los recuerdos. Piensa por un instante, ¿cuántos en tu ciudad caminan así, llevando cántaros invisibles de culpa, rechazo y anhelo? ¿Cuántas veces has cruzado miradas con una persona cuya historia desconoces, pero cuyo andar revelaba tanta o más carga que la mujer samaritana? La historia de ella es, en parte, la de todos los que caminan con el peso de errores repetidos y sueños postergados. Sin saberlo, ella representaba a muchos, quienes intentan cumplir expectativas, quienes buscan amor en lugares imposibles, quienes experimentan la rutina no como hogar, sino como exilio. Pero, ¿era posible encontrar redención en medio de tanta vergüenza? ¿Es posible que una vida marcada por el rechazo pueda tornarse en símbolo de restauración? Cada día la mujer samaritana apostaba, sin saberlo, a un futuro distinto solo por el acto de avanzar, de seguir al pozo, de seguir levantando su cántaro, aunque todo y todos parecieran en su contra. ¿No imaginas cuánta fe se requiere para ponerse en pie cuando todos esperan que te derrumbes? Su perseverancia anónima era en sí misma una pequeña chispa de esperanza. Ahora, detente y reflexiona. ¿En cuántos corazones vive la misma pregunta temblorosa? ¿Y si yo también puedo comenzar de nuevo? Este es el misterio que late en la historia de la mujer samaritana antes de cualquier milagro. La rutina se convierte en resistencia, el dolor en impulso, la vergüenza en espacio para el deseo de algo diferente. Lo que viene a continuación, y aún no conoces, es el momento en el que lo imposible cruza su camino. Pero eso todavía está por revelarse. ¿Quieres saber lo que llevó a esta mujer invisible al encuentro más revelador de su vida? Deja tu comentario con qué palabra define la rutina de los que sufren en silencio, y comparte si alguna vez sentiste que tu historia estaba marcada por el rechazo. En el corazón de Samaria, el pozo de Jacob era más que una fuente de agua. Era testigo de incontables historias que surtían por los antiguos caminos. La mujer samaritana lo conocía mejor que nadie. No era un destino alegre, sino un refugio secreto. ¿Quién podría imaginar que el punto más rutinario de su jornada cargaría el destino de toda una ciudad? En sus mañanas solitarias, mientras la vida en Sicar se desenvolvía a espaldas de su puerta, la mujer preparaba su cántaro no solo para cargar agua, sino para buscar breves instantes de paz lejos de las preguntas incómodas y las miradas inquisitivas. Cada objeto en su casa le recordaba escenas de amor frustrado y sueños rotos, la toalla que algún marido dejó olvidada, la vasija rota de aquella discusión, las esquinas silenciosas donde lloró sin que nadie la consolara. Antes de salir, miraba su reflejo en la pequeña ventana, preguntándose si aún quedaba luz en sus ojos o si la oscuridad del rechazo había opacado toda esperanza. Se acomodaba el manto, casi como si quisiera envolver lo poco que quedaba de su dignidad. El cántaro vacío pesaba menos que los recuerdos,
y sin embargo era su fiel compañero en todos los caminos al pozo. Mientras caminaba, la cabeza gacha y el paso lento, recordaba los años en que salía acompañada. La memoria trabajaba como cuchillo. El primer esposo la tomó creyendo que su amor podría curar todo. El segundo, menos paciente, dejó tras sí palabras duras y silencios eternos. El tercero la recibió con consuelo y la dejó con culpa. El cuarto, apenas una sombra en su memoria. El quinto, el que casi la convenció de que era posible empezar. ¿Sería ella la causa de su propio fracaso? Esa pregunta la perseguía como eco cada vez que el sol ardía y el mundo le parecía demasiado grande para alguien tan pequeña. El peso emocional de sus matrimonios le enseñó a no esperar nada de nadie. Aquella última relación, sin compromiso ni nombre, era el resultado de un corazón que ya no creía en segundas oportunidades. Vivía buscando compañía, aunque fuera imperfecta. Prefería una presencia distante a una soledad aguda. Ese hombre tampoco hablaba mucho, y entre ambos había solo silencios cansados que llenaban la casa cada noche. El dolor de la rutina hizo que ella evadiera los espejos. Cada vez que miraba su piel quemada por el sol y sus ojos que un día brillaban con ilusión, se preguntaba si Dios todavía la veía. ¿Podía alguien tan marcado encontrar propósito? ¿Podía alguien tan apartado ser restaurado? La sociedad no le perdonaba sus errores. Nadie la defendía cuando los hombres murmuraban y las mujeres apartaban a sus hijas. Los niños en la calle aprendían desde pequeños dónde mirar y dónde no mirar, cómo tratar y a quién evitar. Ella escuchaba conversaciones donde se mencionaban sus fracasos, historias que se hacían más grandes con cada repetición. Nunca podía defenderse. Aprendió a callar porque cada intento de explicar parecía solo acrecentar el rechazo. El pozo era su refugio, pero a la vez su recordatorio diario de que estaba sola. Allí no había risas, no había historias compartidas, ni esperanza renovada con cada nuevo día. Solo estaba el silencio y la certeza de que nadie preguntaría cómo estaba, ni se preocuparía si volvía antes del atardecer. Sin embargo, había una chispa que la mantenía en movimiento. Tal vez fuera el hábito, tal vez la tenacidad, o acaso un anhelo imposible que solo quienes han sido profundamente heridos pueden comprender. Cada día volvía a tomar el cántaro y salir, como si en el simple hecho de no rendirse residiera una esperanza invisible. Te invito ahora a mirar dentro de tu propia vida. ¿Puede la rutina más dolorosa esconder la antesala de un milagro? ¿Cuántas veces creemos que la trama de nuestra existencia está sellada cuando en realidad cada paso silencioso prepara el mayor giro de nuestra historia? La mujer samaritana ignoraba que en su próxima ida al pozo, su mundo se encontraría con la respuesta que nunca se atrevió a pedir. ¿Y tú, en qué lugar de tu vida buscas agua y solo encuentras silencio? ¿Crees que alguien puede ver la sed debajo de tu historia? Comenta abajo si alguna vez sentiste que los días repetidos solo aumentaban tus heridas, y comparte si crees que, aunque todos te den la espalda, aún hay espacio para una restauración inesperada. La jornada de la mujer samaritana, marcada por soledad y luchas, aún no ha terminado. Está a punto de descubrir que los lugares más comunes pueden convertirse en escenarios de milagro. ¿Estás preparado para ver cómo lo insignificante se transforma en el principio de una nueva historia? Aquel día, igual en apariencia a tantos otros, la mujer samaritana caminó hacia el pozo con la gravedad de alguien que ya no espera sorpresas. Pero ni siquiera el corazón más acostumbrado al dolor puede adivinar cuándo la historia va a girar. Al acercarse, notó algo diferente. Alguien estaba allí,
sentado junto al brocal. No era una figura conocida, era un hombre, y por su aspecto sabía que era judío. Su pecho se tensó automáticamente, porque la costumbre le había enseñado que los judíos y samaritanos evitaban todo contacto. Eran siglos de desprecio, fronteras invisibles que se sentían más pesadas que el cántaro. Bajó la mirada, intentando pasar desapercibida, respetando los límites creados por generaciones de miedo y tradición. Sabía lo que era ser mirada con superioridad, escuchado los chistes, las medias frases. Ni siquiera imaginaba que alguien quisiera hablarle, mucho menos pedirle algo. Pero, en ese momento inesperado, una voz interrumpió el silencio. «Dame de beber». En 3 sencillas palabras, cabía un océano de ruptura de reglas y prejuicios. La mujer, sorprendida e incrédula, levantó la vista y vio la amabilidad en los ojos del desconocido. Sus defensas saltaron de inmediato. «¿Cómo tú, siendo judío, me pides de beber a mí, mujer samaritana?» La pregunta estaba cargada de historia, de dolor, de incredulidad. No era solo curioso que un judío le hablara, era casi impensable, pero en el timbre de la voz de aquel hombre no había desprecio, ni exigencia, ni juicio, simplemente una petición sencilla, directa, respetuosa. Lo que ella no sabía en ese momento era que su alma estaba a punto de ser saciada en lo más profundo. Jesús, rompiendo todas las reglas, acercó a la humanidad marginada a la puerta del milagro. No se trataba de agua, sino de dignidad, de rescate, de restauración. El diálogo continuó, y Jesús respondió con algo que desarmó sus mecanismos de defensa. «Si conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías a él, y él te daría agua viva». La mujer quedó aún más perpleja. Aquello no era un juego de palabras vacío. Miró el pozo, miró a Jesús. No tenía cubo, ni soga, ni recursos. «Señor, no tienes con qué sacar agua, y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes esa agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo?» Las respuestas lógicas no alcanzaban para comprender lo que estaba ocurriendo. Pero Jesús insistía. «Todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, porque el agua que yo le daré se convertirá en él, en una fuente de agua que salte para vida eterna». Algo despertó en su interior, aunque no entendía del todo. Llevar una vida de buscar y nunca saciarse la había dejado exhausta. La idea de un agua que calmara para siempre el ansia de pertenecer, de ser restaurada, avivó una esperanza que creía extinguida. «Señor, dame de esa agua, para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacar más». En ese momento, la conversación dio un giro que la dejó sin aliento. Jesús, con voz suave, inquebrantable, le pidió: «Ve, llama a tu marido y vuelve acá». Su corazón se encogió. Este era el secreto que más temía. Podía mentir, podía huir, pero algo en la mirada de Jesús le inspiró verdad. «No tengo marido», contestó. Jesús la miró con una ternura inusual y dijo la verdad de su vida sin condena, sin escándalo, solo con gracia. «Bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad». Él sabía de sus fracasos, de sus tentativas, de sus silencios. Pero en la voz de Jesús no había burla, ni acusación, solo puro conocimiento lleno de aceptación. Era la primera vez que se sentía realmente vista y comprendida, sin necesidad de esconderse. Aquí resplandece el poder incomprensible de la gracia. Dios conoce nuestras historias más oscuras y aún así no se aleja. Encuentra en el campo baldío de nuestro corazón el lugar preciso para sembrar esperanza. Conmovida, la mujer reconoce: «Señor, veo que tú eres profeta,
y comienza a plantearle las grandes preguntas sobre la fe, el culto, la división entre judíos y samaritanos. Pero Jesús dirige sus palabras al corazón, no a la discusión religiosa. Poco a poco la va acercando con una revelación más profunda, una promesa, que el Mesías vendrá y anunciará todas las cosas. Es entonces cuando lo imposible sucede. Jesús le dice: «Yo soy el que habla contigo». Por un instante el tiempo se detuvo. Por primera vez, la mayor revelación divina en la tierra no fue dada a reyes, ni a sacerdotes, ni a discípulos, sino a una mujer marginada, sola, herida. A una buscadora silenciosa cuyo vacío solo podía llenar el Dios de los imposibles. ¿Te has visto alguna vez frente a la mirada que conoce todo de ti, pero te abraza igual? ¿Te imaginas ser tú el primero en escuchar de los labios de Dios que hay esperanza aún para quien fue rechazado por todos? Este es el encuentro que lo cambia todo. Si esta historia toca tu historia, comenta abajo: ¿qué verdad o anhelo despertó en ti esta conversación junto al pozo? ¿Crees que Dios podría elegirte aún con tus heridas? En ese instante de revelación ante el pozo, algo se rompió, y algo todavía más poderoso nació en el corazón de la mujer samaritana. Aquella vergüenza acumulada durante años, el peso de los errores y los juicios, todo parecía desvanecerse. Ahora su mirada, antes siempre baja y temerosa, brillaba con la luz de una esperanza palpable y contagiosa. Por primera vez en mucho tiempo, su cántaro quedó olvidado junto al brocal del pozo. Su antiguo propósito ya no tenía el mismo valor, pues había encontrado lo que siempre buscó, aquello que transforma el alma en un manantial inagotable, el amor y la aceptación incondicional de Dios. Ya no sentía la necesidad de esconderse ni de evitar las miradas. El agua viva había calmado su sed y ahora la impulsaba hacia los demás. La rutina que antes era exilio y resignación, de pronto se volvió misión. Corrió hacia el pueblo. ¡Corrió! ¿Te lo imaginas? Aquella mujer que huía de las multitudes ahora buscaba a las multitudes. Su voz ya no era la de una marginada, sino la de una testigo. Tremenda paradoja. Quien había sido silenciada por años era ahora la primera en anunciar buenas noticias a todo un pueblo. «Vengan, vean a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Cristo?» Las palabras no salían temblorosas, sino llenas de convicción. No ocultó su pasado. Lo entregó como testimonio de lo que Dios podía hacer con una vida rota, pero dispuesta. Quien la conocía quedó asombrado. Su postura, su energía, su rostro, todo hablaba de una transformación auténtica, imposible de fabricar. Por primera vez, la ciudad de Sicar escuchó el evangelio de labios de alguien que parecía el peor instrumento posible, y sin embargo, fue el canal que Dios escogió. Su testimonio era fuerza, era verdad encarnada, y muchos creyeron no solo por las palabras, sino porque podían ver lo que aquel encuentro había producido en su ser. La mujer samaritana se convirtió en la voz de la restauración para su gente. Imagina cómo fue su nueva rutina. Las mismas calles por las que antes caminaba evitando los ojos, ahora las recorría buscando corazones. Cada rincón de Sicar que una vez le recordaba humillación se convertía en escenario para compartir esperanza. Las mujeres que antes callaban a su paso la escuchaban ahora con asombro y curiosidad. Los niños, antes apartados de su lado, la miraban con respeto y, quizá, una chispa de admiración. Se despertaba cada mañana no para huir del juicio, sino para buscar a quien pudiera estar sediento como ella lo estuvo. El pozo de Jacob seguía allí, pero ahora era símbolo no de aislamiento, sino de posibilidades y encuentros milagrosos.
Emocionalmente, su corazón habitaba un lugar nuevo. El miedo fue reemplazado por amor. Donde antes había culpa, ahora había gratitud. Lo que antes era ruina se transformó en testimonio. No buscaba aprobación humana, porque había sido abrazada y restaurada por el propio Dios. Cada relato de su encuentro con Jesús renovaba su alegría, afianzaba su misión y la hacía más fuerte ante cualquier murmuración que aún pudiera existir. Muchos samaritanos acudieron a Jesús porque creyeron en las palabras de la mujer, pero otros tantos acudieron y creyeron por lo que experimentaron después con el Mesías. Su historia se multiplicó. El eco de su fe aún resuena siglos después, inspirando a todo aquel que siente que la vida le ha dado la espalda. ¿Y tú, cómo imaginas que cambiaría tu rutina si experimentaras una transformación así? ¿Te atreverías a levantar la voz y compartir tu historia, aunque pienses que tu pasado te descalifica? La mujer samaritana demuestra que el encuentro con Cristo no solo trae restauración personal, sino llama y envía. Que tu sed, tu dolor y tus fracasos no te apartan del propósito de Dios, sino que pueden ser la plataforma para tu mayor testimonio. Esta historia, verdadera y fiel a las Escrituras, nos deja la certeza de que nadie está demasiado lejos para ser alcanzado, nadie está demasiado roto para ser restaurado, nadie está demasiado rechazado como para no ser escogido por Dios. Permite que la gracia que alcanzó a la mujer samaritana también transforme tu rutina y te despierte a la misión de comunicar que el agua viva sigue disponible. Y si este relato tocó tu corazón, suscríbete al canal, activa las notificaciones y comparte este vídeo con alguien que necesite una nueva esperanza. Deja tu comentario sobre cómo Dios ha transformado tu vida o cómo deseas que Él lo haga. Gracias por acompañarme hasta aquí. Recuerda, Jesús te ve, te conoce y te llama a una vida nueva. Que tu historia también sea un himno de redención. Que Dios te bendiga.